Estamos de regreso en el programa y si bien hoy el Premier ha ido al Congreso para exponer su plan de gobierno, eso no parece ser el tema de debate político del momento. El debate político del momento resulta estar en la liberación de Nadine Heredia y de Ollanta Humala por una decisión del Tribunal Constitucional. Lo han analizado desde el punto de vista legal, desde el tema de vista constitucionalista, lo han visto desde el tema de vista penal. Pretendo hoy día analizarlo desde el punto de vista político, porque aquí resulta que gente que debería haber muerto políticamente, resulta que termina siendo de vuelta como una estrella política y regresan y lo colocan otra vez en Palacio de Gobierno. Alan García, por ejemplo. ¿Qué pasa con Nadine y con Ollanta? Lo voy a analizar con Alfredo Herrera, escritor, periodista y ahora analista. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Gracias, Kike. ¿Tú crees que Ollanta Humala y Nadine estén en campaña? Bueno, primero que los políticos siempre están en campaña, ¿no? Los políticos están vivos o muertos, siempre a disposición de cualquier momento, cualquier oportunidad que les pueda servir. Ahora, específicamente Ollanta y Nadine sí están en campaña, sí están en campaña. Y me parece que la justicia, en este caso, que sanciona en algún momento, también hace favores y flacos favores. El favor, en este caso, no creo que se esté haciendo a Ollanta y Nadine, que seguramente se van a beneficiar de cualquier manera con esta situación, sino que le están haciendo un flaco favor al país, al sistema democrático. Si bien los análisis legales dan cuenta de que se está actuando dentro de la ley, y la ley lo permite, si bien hay que tener capacidad para aceptar eso, también hay que tener capacidad para asumir esas lecciones. Si nuestro país, si nuestro sistema o nuestro ciudadano hubiese madurado adecuadamente a estas alturas por todo lo que ha pasado en los últimos años en el Perú, por más libres que estén, en este caso Nadine y Ollanta Humala, probablemente ya serían una suerte de cadáveres políticos. La campaña a la que refieres, tú dices, sí, sí están en campaña, siempre están en campaña, pero la campaña en este momento, porque han salido y han preferido no ir directamente a su hogar y abrazarse con su familia, con sus hijos, sino irse al partido. Él mismo lo ha dicho, yo he querido venir aquí para hablarles. Bueno, ¿esa campaña es para volver a Palacio o es una campaña para conseguir realmente su libertad? Porque esto es esta es una salidita de la cárcel y podrían regresar, ¿no? Sí, podrían regresar, efectivamente, aunque ya la desconfianza de todo el sistema se hace cada vez más grande, ¿no? O sea, ya no podemos estar seguros de qué es lo que va a pasar más adelante. Sin embargo, creo que la campaña, podemos empezar a dudar de que fuera volver a Palacio, ¿no? Probablemente eso no sea tan sencillo en vista de todo lo que ha sucedido. Pero hay otras alternativas, el Congreso, por ejemplo, ¿no? Creo que más que Ollanta Humala, Nadine Heredia puede sacar mayores réditos de esta situación. Es una persona que puede recuperar rápidamente con su carisma, su actuación, sus actitudes, puede recuperar una posición política importante. ¿Lo dices por la coyuntura o lo dices convencido de lo que gran parte de la gente que estuvo cerca decía, que quien gobernaba no era precisamente el presidente, sino la primera dama? Esa es una verdad que se ha ido consolidando a lo largo de los años y creo que se puede manifestar ahora con mayor claridad, ¿no? Más que la idea de que ella fuera la que gobernaba, ella puede ser ahora un rostro político a favor del partido y a favor de ellos mismos, por supuesto. Evidentemente ella era una presidenciable de primer nivel, además tenía la simpatía popular genial. Algunos la comparaban con Evita Perón, pero llegó el tema de las agendas y tuvo una caída tremenda. ¿Tú crees que ella se puede levantar? Sí, sí, yo creo que de eso se puede levantar. Pero lo digo no como una, digamos, como una verdad que se pueda presentar, lo digo porque son las circunstancias que en el Perú
pueden suceder. O sea, no es una posibilidad, ¿lo ves como una posibilidad? Lo veo como una posibilidad. Posibilidad. Sí, lo veo como una posibilidad. No es que... ¿Tú la verías a ella candidateando a la presidencia? Recordemos que Alan García salió en las peores condiciones del país, pero llega tiempo después Sí. y se va a Palacio de Gobierno. No, lo que yo veo a Nadine Heredia es más bien cabeza de un equipo de personas que pueden ir a volver a copar, digamos, el Congreso, a recuperar a partir del Congreso una nueva carrera política. ¿Con el Partido Nacionalista? Con el Partido Nacionalista. O sea, el Partido Nacionalista para ti no está muerto. No, no está muerto, no está muerto. El Partido Nacionalista está muy golpeado, es cierto, pero prueba de que Ollanta Humala ha salido primero al local del partido, por más que hayan 10 o 20 personas nada más, es una muestra de que ese partido puede resurgir. O sea, ese partido sí tiene posibilidades, lo que no tiene, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? A ver, estamos viendo otra entrevista. Nos están recordando. Lo de Ollanta Humala y Nadine Heredia, era lo que te decía, me distraje un poco. Es que Ollanta Humala genera un partido, el Partido Nacionalista. ¿Y el Partido Nacionalista crees que va a tener más presencia política real, más trascendencia que Perú Posible? A ver, esas predicciones son un poco más complejas y un poco más difíciles, pero probablemente el partido nacionalista podría hacer todo un proceso para resurgir en el transcurso de los siguientes años, ¿no? Mira, el fujimorismo, por más que tenga una presencia, que se mantenga una ciudadanía de alguna manera fiel a su quehacer político, ha tenido altas y bajas, ¿no? Ellos han tenido su manera de recuperarse. El partido de Alianza para el Progreso, que ha terminado muy golpeado a raíz de las denuncias contra su líder Acuña, ha sabido reconstruirse. El partido Solidaridad del alcalde Castañeda en Lima también ha tenido procesos para recuperarse, reinventarse, reconstruirse. El problema es cómo va a enfrentar la ciudadanía estos nuevos escenarios políticos en que se nos está presentando. ¿No parecería que esta salida y ir a su partido político lo que busque es precisamente ubicar a estas personas como perseguidos políticos, ¿no? O sea, tengo partido, tengo posibilidades, a mí me quieren sacar de la carrera y algunos especulan ya con que en un tiempo más el asunto va a ser que Nadine y Ollanta van a entrar a una embajada y después van a conseguir un salvoconducto para salir, algo que ya pasó con Alan García, que se fue a Colombia y se fue a Francia y viajaba con salvoconductos pese a que la ley lo requería. Claro, hay recursos que tienen los políticos para mantenerse vivos en cualquier ambiente que se les pueda presentar. Recordemos que Alan García también ha sufrido derrotas electorales y de ahí se ha levantado y ha vuelto a ser elegido. El propio Alejandro Toledo, después de su gobierno, que para algunos fue buen gobierno, vuelve a intentar, le va muy mal, vuelve a hacer sus cosas, y si no tenía estos problemas legales que lo están persiguiendo, es probablemente que lo volvíamos a tener como candidato. El propio Pedro Pablo Kuczynski sufrió una derrota 5 años antes, se ha recuperado y ha logrado la presidencia. Entonces, para caer en menos de 2 años. Claro, imagínate, todos esos escenarios que son previsibles por un lado, también tienen unos finales o unos quiebres que nadie puede imaginar. Tú has hablado de buen gobierno y mal gobierno, hablemos de eso pero tras la pausa. Estoy con Alfredo Herrera, estamos analizando políticamente la salida de Ollanta Humala. ¿Fue un buen gobierno? ¿Fue un mal gobierno? Se lo voy a preguntar tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político. Julio Kotler,
una persona que tiene una visión muy interesante del país, decía en una entrevista hace poco de que el gobierno de Ollanta Humala le parecía bueno, que había hecho lo que podía hacer. ¿Qué más podíamos exigirle a Ollanta Humala? O sea, hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Que lo diga Kotler es una cosa como para pensarla y meditarla, ¿no es cierto? No es siempre cuando un presidente se va uno trata de que se largue, pero también la historia del Perú nos dice que terminamos extrañándolo. Siempre el nuevo gobernante nos hace extrañar al anterior. ¿Para ti Ollanta Humala hizo un buen o un mal gobierno? Yo creo que hizo un gobierno regular, ¿ya? Porque efectivamente... ¿Aceptable? Aceptable, porque no ha afectado el proceso de desarrollo del Perú. ¿Cosa que sí ha hecho Pedro Pablo Kuczynski? Cosa que sí, que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski se han presentado otras circunstancias que han motivado que se produzca un quiebre en el proceso de desarrollo económico. El asunto era que con Ollanta Humala esperábamos que todo se trastoque, ¿no es cierto? Sí. Y no se trastocó. Lo mismo esperábamos con Alejandro Toledo, por ejemplo. Alejandro Toledo venía con una idea del economista revolucionario, moderno, que cambiaba, que estaba al tanto de todas las nuevas tendencias internacionales y exitosas de la economía. Sin embargo, el gobierno de Alejandro Toledo tuvo ese sello de estar en piloto automático, es decir, de que el país, así entre cualquier presidente, iba a seguir creciendo de la misma manera. Johnny Walker no es un buen consejero presidencial, así vista terno azul. Sí, pues, pero a veces hace ver las cosas de diferente manera y nos distorsiona la realidad. Pero ¿quién mide eso? Hay varias formas de medir esos procesos. Uno es lo técnicamente preparado por la economía y las ciencias políticas, y otro es la percepción del ciudadano, ¿no? El ciudadano siente en el Perú que es más pobre, a pesar de que tiene todo a su alcance, a pesar de que ha mejorado, entre comillas, sus capacidades de gasto, su capacidad de acceder a la propiedad privada, ya sea por un vehículo, un terreno, una casita, etcétera. A pesar de que hay esas ventajas, el ciudadano peruano siente que se ha empobrecido. No, es más difícil acceder al trabajo, es más difícil mantener ciertos servicios como la educación de los hijos o los servicios públicos. O los profesores han visto reducido comparativamente con la época del gobierno de Velasco, por ejemplo, su sueldo sustancialmente. Sí, y se han manifestado más claramente otras brechas, los sueldos del Poder Judicial frente a los profesores o de la Policía Nacional frente a los profesores. Entonces, sí hay algunos elementos que al ciudadano le hacen ver que el país no está marchando como en un momento empezó a marchar, ¿no? ¿Tú crees que Nadine Heredia y Ollanta Humala estaban bien encarcelados? ¿Los encarcelaron con justificación real? Los encarcelaron con justificación real porque había toda una serie de indicios que hacían que Ollanta y Nadine habrían cometido delitos. Lo que fue sorpresa para todos es que el proceso sea tan rápido. O sea, prácticamente ni habían dejado Palacio cuando los llevaron a la cárcel. Y eso no había sucedido con otros presidentes. De manera que esa sorpresa para la ciudadanía peruana fue un choque que hizo pensar de que la justicia empezaba a funcionar. Sin embargo, ahora, a pesar de que esto no los exculpa, o sea, esto es un proceso, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es que sean inocentes, a pesar de eso, la ciudadanía siente que la justicia, la sanción, se le está yendo de las manos. Claro, ahora hay un asunto, lo están empezando a decir cada vez más. El tribunal no es el culpable de la liberación, sino los fiscales que no han logrado llevar un caso para que se abra un juicio. Recordemos que ellos están con prisión preventiva, que no hay un juicio abierto, y hay otra cosa que, por lo menos en términos políticos, hay que analizar. Ellos estaban allí encarcelados no por corrupción en su gobierno, sino por haber recibido dinero durante la campaña. Lavado de activos, que le dicen, y en la campaña, no en la que ganaron la presidencia, sino en la que perdieron frente a Alan García.
Así es. Lo que hace pensar y abre la gran interrogante de por qué otros políticos que tienen la misma acusación no están también en la cárcel, ¿no? Y la sensación... ¿Porque ellos son cholos? No sé, no creo que Porque ellos no sea un tienen lenguaje... palancas, o sea, por decirlo de una manera, porque ellos no tienen un respaldo popular grande, porque no tienen dinero. Si esa fuera la lógica, la conclusión sería de que el Partido Nacionalista no tuvo tiempo de formar cuadros para colocarlos en el Poder Judicial, por ejemplo. Lo que sí hizo Fujimori y lo que sí hizo el APRA. Correcto. Entonces no... O sea, sí hay, o sea, en tu opinión, sí Claro. hay jueces apristas, hay jueces Sí, fujimoristas o montesionistas. por supuesto No, que sí. Eso es innegable. Eso es innegable y eso es claro a todas vistas y muchos se han reconocido y su actuación va demostrando que eso existe. El problema es que, o la mirada del ciudadano, insisto en la mirada del ciudadano, es que no llega a esos niveles en el análisis, ¿no? Nosotros podemos estar efectivamente hablando de eso porque hay indicios, el periodismo nos los cuenta, las situaciones se presentan de esa manera, pero nosotros no estamos, o los ciudadanos estamos solo bombardeados de alguna manera de lo que superficialmente pasa por los medios de comunicación. ¿Tú crees que Ollanta Humala o Nadine Heredia podrían tener algún tipo de posibilidad de llegar a Palacio en las elecciones 2021? Yo creo que en estas elecciones no. Yo creo que pueden ellos preparar el camino, intentar con congresos, intentar hacer cuadros regionales para que en las elecciones de los siguientes años sí puedan tentar otra vez la presidencia, en caso no estén ya en la cárcel. Estamos viendo que esto es ya un fenómeno, el buscar candidaturas políticas en medio de juicios de corrupción parece que era una estrategia. Sí. A Lula no le resultó. No le resultó. Y en el Perú hay ejemplos más focalizados, más, no sé si se conversó alguna vez, pero yo recuerdo rápidamente la experiencia de un candidato a gobierno regional en Cusco, que estando de favorito, le salieron con los juicios de su gestión anterior siendo alcalde distrital. De tal manera salieron los juicios en ese momento que le hicieron perder las elecciones para el gobierno regional de Cusco. Quedó segundo, pasó una segunda vuelta y perdió las elecciones. Parecía para la ciudadanía una buena lección. Sin embargo, en el siguiente proceso electoral para congresistas, fue elegido congresista por Cusco con una de las más altas votaciones. Ahora el Poder Judicial ha ordenado que se encarcele al señor, que está ahora ejerciendo como congresista de la República. Entonces, sí, la estrategia del juicio encima te afecta o te puede hacer un favor. ¿Cuánto está afectando en cuánto están influenciando jueces y fiscales la política peruana? Mucho. Más de lo deseado. Más de lo deseado, efectivamente. Y hablando de jueces y fiscales, no sé si cabe la comparación, Enrique, permítame esta licencia. Pasa lo mismo con los jueces de fútbol, ¿no? Que en un partido, por más buenos árbitros que sean, un error afecta el resultado de un partido, de un encuentro futbolístico. En este caso, el trabajo de un juez o el mal trabajo de un juez o de un fiscal afecta los procesos y los resultados en la política peruana. Y eso es lo que está pasando ahora. Te agradezco mucho, Alfredo. Gracias a ti por la invitación. Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.